Más me sorprendido de Rosas era de conocer gente muy típica, muy diferente, muy, digamos, originales. En buen sentido un poco locos, como el pintor, el Jaume Toro, como varios pescadores. Y lo último que yo le he hecho, que era antes de concentrarme en el bar, que me ha hecho quizás como la gota para el cubo que está lleno, para decir sí, aquí te quedas, era cuando yo, por sorpresa, yo he visto el pasacalles de carnaval. Era tan bonito, yo no lo sabía, yo sabía solamente, estaba prohibido por la dictadura el carnaval, y aquí han dicho, oh, es tan lejos en Madrid. Todavía viven extranjeros aquí como en una isla, que ni conocen ninguna gente de aquí, solamente del súper y de la estación de gasolina o que sea, no nada. Pero si tú quieres, es igual. Catalán en estos años, además en época de Franco, cuando tú sabías, no mucho, nada, ni un idioma, pero tú sabías 2 o 3 palabras en catalán, hoy te amaban. He salido a bucear con amigos, salido con el barco de pesca y he encontrado aquí, como yo no hablaba español, he encontrado aquí amigos que hablaban pescadores que casi no sabían escribir, pero 5 o 6 idiomas y muy simpáticos. Claro, aquí no había ningún asfalto y esto, todo de caminos de tierra, también delante del Barbarossa y todo aquí, ninguno, ¿no? Pero la gente aquí en estos años, yo lo creo, que hasta que ni casi, que yo he dicho antes, casi mucha gente casi no sabían escribir, pero tenían el corazón abierto para tendencias nuevas. Y así también con el jazz. Cuando venía a trabajar, como yo en principio daba toda la faena aquí, casi todos los contratistas aquí de Rosas han aprendido bajo mi dirección y después nos daba faena, tenía mucha gente trabajando también en comunicación más tarde. Y empezaba, bueno, con Agustín Donat, conocí conocí el otro, empezaba a conocer a todo el mundo. Y después ya, cuando tenía contactos con los pescadores, ya era cada semana o entre semana ya fuimos con los chicos, con Ramón del Barbero, etc. Fuimos algún sábado por la mañana a pescar y a mediodía siempre estaba yo en el grupo de pescadores, fuimos a comer, ellos preparamos la comida, bueno, una gran fiesta, me han enseñado a jugar botifarra, però així a poc entres. Que me diuen o me deien que realment en aquest temps era la primera parella que vivia sense estar casats, que la gent parlava d'això i que realment era, no sé si hi ha un hagut primer, però deien que llavors que no era molt... Estàvem una mica mal vistes, sí. Crec. Bueno, i nosaltres, jo me recordo, quan a Holanda no es veia gaire ben vista del fet que anaves a casar-te amb un espanyol, que deien que era una mica com italians espanyols, no? Que deien Latin lovers i que no estava gaire ben vist. A veure, la gent doncs, que tenia relació amb en Joan molt i molt bé, molt amable, molt, inclús que a mi una cosa que sempre m'espantava una mica al principi, que ell seguit tothom te donava petons, gent que no coneixia de res, que potser jo no estava acostumat. Vinga, petó, sí. Molt amable, molt d'allò. Però després hi havia ratos, jo me recordo, els ratos que passava molt malament, que no entenia tot l'idioma encara, que quan anava a la carnisseria, que hi ha ple de dones i estava molt de rato ja comprant una mica d'això i mirades cap endarrere i me trobava, saps, que una mica li deia, ai, vaja, que me miren malament, de fet, estar al poble sense estar casat. La gente aquí es más familiar, sí, para mí. Y Suiza todo hacía su camino.
Yo me gusta mucho la gente de Rosas y también mucha gente de pueblos, de Figueras. Para mí trae muchas vitaminas para mí, ¿sabe? Yo encontraba bastante moderno por su tiempo el club de Rosas que se aceptaba de los turistas, sí. Ninguna tenía televisión a Rosas, estaba dos televisiones, señor Pacheco tenía televisión y el Bahía. ¿Ya? Y el Bahía es donde estaba antes ahora está la caja allá, ¿no? Entonces allá podías entrar sin que te venga un camarero a preguntar que quieres tomar algo. Era más la sala de conferència per tot el pueblo. Vam venir aquí i Santa Margarida era un territori absolutament castellà, o sigui, no castellano parlant. Aquí és que el català ni se sentia. Devia estar tan lluny el català a Santa Margarida de la resta de Catalunya com Algeciras. Vull dir, ningú no parlava. Jo, de fet, vaig descobrir que hi havia un altre idioma i que hi havia una gent diferent i amb un altre tarannà que no pas el dels andalusos que he conegut aquí. Això no ho he descobert fins ben bé l'any 82, 83 o així. He fet una integració primer física. De seguida m'hi vaig sentir molt bé aquí i com que en aquell temps teníem un cert poder representatiu, vaig arrelar molt ràpidament. I amb els anys, la gran majoria dels meus amics són gent d'aquí. Jo ara tornaria a Alemanya. De fet, ara amb les noves tecnologies i amb les xarxes socials, al Facebook, doncs estic recuperant alguns amics d'aquell temps d'Alemanya i quan parlo amb ells és com si parlés amb estranys. El no haver viscut amb ells durant tants i tants anys, evidentment ha obert una escletxa enorme.